¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal De Mi Corazón a la Mesa. El día de hoy vamos a hacer unos roles de pizza deliciosos. Lo pueden hacer con sus hijos, los peques van a quedar maravillados y están para chuparse los dedos. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura y para eso necesitamos, para esta masa de roles, en lugar de agua, leche. La vamos a tener un poco tibia, como si prepararan el biberón de su bebé. Más o menos. Vamos a tomar un bol y vamos a añadir nuestra leche. Recuerden que las cantidades vienen al final del video. Aquí pueden poner nada más una sola parte o pueden echar toda. Después vamos a añadir un poco de comida para nuestra levadura. En este caso le vamos a dar azúcares. Continuamos con la levadura misma y continuamos con un poco de harina. Vamos a ponerle 2 cucharaditas copeteadas y un cachito, un pilón. Ahora sí, revolvemos. Una vez integrados nuestros ingredientes, lo que vamos a hacer es taparlos y yo les recomiendo que en su horno de microondas lo calienten unos 30 segundos y una vez que ya terminó ese tiempo, pueden meter su bola ahí para que permanezca calientito y así esponje más rápido. Y mientras nuestra levadura está comiendo y se está activando, lo que vamos a hacer es cernir nuestra harina. Cernimos la harina para que no tenga grumos y nuestro pastel, en este caso nuestro pan, tampoco tenga esos grumitos que a veces son muy desagradables. Ya que tenemos bien cernida nuestra harina, hacemos una fuente y añadimos la sal. ¿Por qué se dice que la sal debe de ir sin tocar a la levadura? Bueno, no es que la mate, lo que sucede es que la sal retrasa la aparición del gluten, pero se pueden utilizar juntas, no hay ningún problema. Bien, pues ya nuestra levadura creció, vamos a verla, a ver qué tal está, ya está activa. Esto lo hacemos porque si le echamos la levadura directamente puede ser que esté ya caduca o que esté muerta, así que es preferible ponerla a leudar antes y por separado. Luego ya lo integramos todo. Entonces, a lo que sigue, vamos a integrar entonces un huevo, pero el huevo hay que partirlo por separado. También para revisarlo, que no tenga alguna manchita de sangre o que no se nos vaya a ir una cáscara. Bien amigos, entonces ahora sí vamos a integrar nuestra levadura. Y recuerden que nosotros ya tenemos aquí nuestra sal en la orilla y el aceite. Y comenzamos a revolver. Integramos todo, aquí ya está el huevito adentro y empezamos a jalar un poquito de harina, poco a poco, que se integren todo bien nuestros elementos. Esta masa va a quedar muy suave porque en lugar de agua tiene leche y tiene un huevito. Siempre que se va alimentando la levadura hay que darle tiempo. La panadería, una de las cosas que nos va a enseñar este arte es el arte de la paciencia. Vean cómo poco a poco ya va tomando una consistencia de masa esto. Va quedando muy bien. Nos hemos tomado nuestro tiempo. Ya llevamos aquí a lo mejor 1 o 2 minutos. Pero así tiene que ser. Esto después va a ser muchísimo más fácil de amasar. Y vean cómo está quedando incluso el bowl limpio. Y vean los movimientos cortos que le vamos haciendo a la masa. Tiempo de reposo, cariño, es lo que necesitan las levaduras. Dejarlas que se vayan acomodando, que vayan creciendo, que vayan disfrutando del calor y así nos va a quedar una masa suave, esponjosa y muy rica. Cuando vean que su masa ya les cuesta un poquito de trabajo moverla, integrarla, es hora de meter las manos, así que nos vamos a nuestra mesa de trabajo. Volteamos y no le vamos a poner harina a nuestra mesa de trabajo porque vean ustedes cómo esta masa ya no necesita harina. Y ahora sí vamos a tener que amasarla un ratito.
Después de unos minutos de amasado a mano, ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra masa a un bol que lo vamos a engrasar. Entonces engrasamos muy bien nuestro bol para que no se vaya a pegar nuestra masa. Tomamos nuestra masa y la ponemos aquí. Y engrasamos también con un poquito de el mismo aceite para que nuestra masa no se seque. Recuerden que el aceite de oliva que le estamos poniendo es el que le da el sabor a pizza a nuestra masa. Tapamos y dejamos reposar a nuestra masa al menos 1 hora o hasta que duplique o triplique su tamaño. Esto va a depender mucho del lugar donde vivamos. Pues muy bien, chicos, después de 1 hora y media ya dobló de tamaño. Pues vean nada más, está hecha una chulada esta masita. Con un poco de harina extra vamos a ponerle aquí en nuestra mesa, no mucho, porque esta masa se puede trabajar muy bien. Y ahora lo que hacemos es verter nuestra masa. Nos ponemos un chorrito de aceite de oliva en las manos y ponchamos. Ahora lo que vamos a hacer es darle una forma rectangular a nuestra masa de aproximadamente medio metro de largo. Bueno, ya la tenemos estirada y debe de quedar aproximadamente de medio centímetro de grosor. Vamos a pintar toda nuestra superficie con esta excelente y riquísima salsa para pizza. Tienen ustedes la liga o si no el cuadro por acá para que la puedan ir a ver y la hagan. Está deliciosa. Sirve también para canelones y para otras recetas. Está deliciosa, ¿eh? Ya que tenemos pintada nuestra superficie, le vamos a poner un poco de queso. Dejen una franja sin salsa para pizza para que ahí nos ayude a pegar nuestros roles. Muy bien, ya con esto. Pues nada, por aquí ya llegaron los invitados especiales a este platillo de honor, así que vamos a terminar de preparar nuestros roles pizza. Yo voy a hacer 3 diferentes, así que tenemos 2 opciones. La primera es cortar de una vez la masa en 3 tantos iguales y hacer cada una de ellas. La otra es que hagamos todos en conjunto, enrollemos y cortemos. Ahí lo que va a pasar es que seguramente se van a traslapar algunos de los ingredientes a alguno de los roles. Así que ustedes deciden qué quieren hacer. La primera que vamos a hacer es la hawaiana, famosísima hawaiana. Entonces vamos a ponerle las lonchas de pechuga de pavo y un poco de piña. Con las manos muy limpias le ponemos el atún y los ingredientes que vamos necesitando. Y ahora este pedazo de pepperoni. Vamos a ponerle. Bueno, pues los invitados ya están a la mesa y ahora lo que vamos a hacer es ponerle 2 toques especiales con lo que tus roles de pizza van a subir de nivel. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y un poco de orégano. Después de nuestros invitados especiales, ahora lo que vamos a hacer es enrollarlos para darle la forma de rol. Es importante ya en esta parte sellar nuestra masa. La barnizamos con agua y ahora sí, enrollamos. Ya tenemos nuestro rollo. Lo que sigue es cortarlo. Recuerden que le pusimos o lo barnizamos con nuestra salsa de pizza, por lo que nuestra masa puede estar muy mojada o muy húmeda. Así que lo que necesitamos hacer es tomar un cuchillo y ponerle un poco de harina para que nuestra masa no se pegue. Y también, si gustan, le pueden poner un poquito de harina al rol. Pueden dividir los 2 o 3 dedos. Yo usé como medida 3 dedos de mi esposa. Así que en un refractario ya bien engrasado y enharinado para que no se nos pegue, vamos a ponerlo y vamos a acomodarlo. Vamos a tapar con un plástico film para que esponjen un poco. Ya pasó un tiempo y ya doblaron de tamaño estos roles, quedaron preciosos. Vamos a quitarles envoltura plástica y los vamos a barnizar con nuestra salsa de pizza. Bien, ya casi están listos nuestros roles de pizza. Ahora lo que falta es meterlos al horno ya precalentado
y puesto a 180 grados centígrados. Vamos a hacer la prueba. Adelante. Vamos a ver qué tal le quedaron. Yo tomé uno de atún. Por cierto, que hicimos de atún, como vieron, uno de pizza hawaiana y otro de pepperoni. Quedó muy bien, ¿eh? Recuerden que si quieren ver el video de la salsa, se los vamos a dejar. ¿Qué tal quedó? Te felicito, mi cielo, te quedó súper rico. Vamos a ver qué tal quedó. Uy, sí está muy bueno, ¿eh? Y estoy seguro que a sus peques les va a encantar. Y a ustedes también. Pues bueno, chicos, espero que esta receta les haya gustado. Si es así, regálenos un like. Si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse. Y si están suscritos, no se les olvide activar esa campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuestras próximas recetas. Para que no se la pierdan. Hasta la próxima. Hasta pronto.